Hola, soy José Luis Díez Schwerter, socio fundador del estudio Díez Schwerter Abogados y profesor titular en el Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción. Le damos la bienvenida a nuestro podcast Nexo Causal, en esta temporada dedicada a casos pioneros en derecho de daño. Con este programa buscamos indagar el origen de ciertas instituciones de responsabilidad civil que, siendo de uso frecuente en nuestro derecho, han sido introducidas en la práctica básicamente por la labor de abogados ingeniosos que han planteado acciones pioneras que han permitido a los jueces acoger demandas capaces de hacer avanzar nuestro derecho. En este primer capítulo analizaremos el primer caso que conocemos en que se acogió una demanda indemnizatoria por el daño moral derivado de un despido injustificado de un trabajador. Ello ocurrió en la sentencia de 30 de abril de 1996 dictada por doña Isaura Quintana Guerra, magistrada del primer juzgado de letras en lo civil de Concepción y posteriormente confirmada por la Corte de Apelaciones de esta ciudad en sentencia de 12 de diciembre de 1997. En palabras del mencionado fallo, la causal de despido invocada era ignominiosa y por ello capaz de producir un dolor en el espíritu del trabajador constitutivo de daño moral. En relación con este caso, tenemos el honor de contar con la presencia del abogado don Ramón Domínguez Águila, quien presentó la mencionada demanda. Nuestro invitado es socio, fundador del estudio Domínguez y Compañía Abogados, profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Concepción y en la Universidad del Desarrollo. Doctor en Derecho por la Universidad de Toulouse, en Francia, y autor de numerosas publicaciones. En mi caso me une un vínculo desde hace muchos años, pues fue él quien guió mi memoria de prueba en la Universidad de Concepción y me incentivó a especializarme en esta área del derecho. Ahora, acompáñenme a visitar la oficina de don Ramón para poder conversar acerca de este caso pionero que cambió la historia del derecho de daños en Chile. Muy buenos días, don Ramón. Muchas gracias por recibirnos en su oficina para hablar de este caso que fue tan importante, en que con una demanda interpuesta por usted se acogió el daño moral que había originado un despido injustificado. Eso hoy día es bastante frecuente que se presente incluso en juicios laborales, pero a esa época no se había acogido esto en Chile y usted planteó esta demanda. No sé si nos pudiera contar los hechos y cómo le llegó el caso a su oficina. Claro, ese caso que usted se refiere es un caso que estaba caratulado Céspedes con Banco del Estado. Entre paréntesis, se ha introducido en la doctrina chilena, en el último tiempo, la doctrina civil, la costumbre de citar los fallos por el nombre de los litigantes. ¿Se ha fijado usted? Cosa que en ninguna obra en el derecho comparado existe, pero en Chile ya se está poniendo. Entonces aquí sería Céspedes con Banco del Estado. Ese era el fallo. El señor Céspedes era el agente del Banco del Estado en Coronel. Y como agente del Banco del Estado fue despedido por el banco bajo el pretexto de que había incurrido en conductas impropias, en conductas inmorales, como le achacaban de que él pedía comisión para su persona a los clientes que iban a pedir crédito. Entonces él les daba crédito y según el banco, ellos le pagaban una comisión a este caballero. Lo despidieron. Él me vino a consultar por ese problema. Iniciamos el juicio laboral por despido injustificado. Y tanto en primera instancia como en segunda instancia ganamos el juicio por despido injustificado
porque el banco no pudo probar la causal que había invocado. Pero resulta que, como se sabe, en el derecho laboral chileno, el derecho a despedir a un trabajador es prácticamente un derecho absoluto del empleador, porque lo más que el empleador puede sufrir es la condena a que el despido sea injustificado y tener que pagar la indemnización por años de servicio con los reajustes y recargos que establece el Código del Trabajo. Pero sucedía que el despido que se le había impuesto al señor Céspedes era extremadamente grave como conducta que se le imputaba. Y evidentemente él iba a quedar fuera de poder trabajar de nuevo en otra empresa, porque en esta nueva empresa en la que él quisiera trabajar le iban a preguntar, bueno, ¿y por qué lo echaron? Y entonces iba a tener que decir, si me echaron por conducta inmoral. Claro que yo gané el juicio, pero evidentemente, ¿no es cierto?, ningún nuevo empleador va a aceptar aquello. Con lo cual se le había causado a él un daño entonces enorme, un daño moral enorme con este despido injustificado. Después de obtener el pago de las indemnizaciones laborales, yo estudié el problema de él y viendo un poco en derecho comparado, particularmente lo que sucedía en el derecho argentino, encontré unas obras que logré conseguirme y vi que allí se permitía demandar el daño moral causado por el despido justificado. Pero en el derecho chileno yo vi, resulta que las indemnizaciones laborales no indemnizan el daño causado. Las indemnizaciones laborales por años de servicio lo que hacen es reponerle de alguna manera al trabajador despedido el tiempo que él dedicó a la empresa. De manera que la indemnización se llama indemnización por año de servicio, pero no es una indemnización, porque no repara ningún perjuicio. La prueba está, y yo lo digo ahí como ejemplo en el comentario, el artículo que elaboré después del asunto, que imaginemos un trabajador que es despedido por una causal teniendo él 30 años de servicio. Entonces le van a pagar una indemnización que entonces a la época aquella era de 1 mes por año de servicio. 30 meses de indemnización. Hoy en día eso está modificado, la legislación laboral ya está limitada a 11 meses de indemnización. A ese trabajador le iban a dar entonces esa indemnización. De manera que la indemnización no está fijada en función del daño causado. ¿Cómo buscar entonces la reparación del daño moral extremadamente grave que se le había causado al señor Céspedes? Y a mí se me ocurrió entonces iniciar una demanda por reparación del daño moral ante un tribunal civil. ¿Por qué un tribunal civil? Porque la razón del daño moral no estaba en las relaciones laborales, ni tampoco en el hecho del despido, sino que el daño causado estaba por la manera como se había comportado el banco, lo que quedaba fuera del ámbito contractual, la conducta del banco. Había un verdadero abuso de derecho, del derecho a despedir. Y entonces planteé esto ante el Tribunal Civil, donde fue acogida esta teoría y fue condenado el banco a pagar entonces una gran indemnización por el daño moral causado. Perdió el banco el juicio en primera y en segunda instancia y el señor Céspedes obtuvo sí esta indemnización por el daño moral causado con la sentencia que emitió la Corte de Apelaciones de Concepción. Eso es lo que yo recuerdo, hace tanto tiempo de esto que... Ahí la sentencia de primera instancia
tengo el dato, es de 30 de abril de 1996, Claro. y acogieron tanto daños materiales como morales. La Corte de Apelaciones de Concepción mantuvo la condena, aunque lo revocó en cuanto al daño material, y confirma en lo demás, dice el fallo de primera instancia, y la Corte Suprema, en una sentencia de 5 de mayo de 1999, rechazó la casación. La casación, así Usted es. interpuso la demanda por responsabilidad extracontractual, como usted indicaba. Así es. Porque esto no decía en relación con el contrato. Claro, que se había apartado del marco contractual y que era un daño, en el fondo, si bien estaban ligados por un contrato, nada tenía que ver con la ejecución. Con la conducta que había tenido el banco. Y usted ahí funda su pretensión de daño moral también en fundamentos constitucionales del daño moral. En ese entonces, claro, yo había escrito un artículo que ha sido muchas veces citado por otras razones sobre la constitucionalización del derecho civil. Se me ocurrió a mí un artículo que yo, entre paréntesis, presenté a una jornada de derecho público. ¿Qué hace en una jornada de derecho público? Un profesor de derecho privado. Pero yo puse ese tema. Y entonces, a raíz de la Constitución del año 80, yo abordé el problema de la interpretación de las leyes a partir de la Constitución. Tengo unos trabajos españoles muy importantes sobre la interpretación del derecho a partir de la Constitución como primer elemento de interpretación. Y resulta que la Constitución establece como garantía constitucional varias garantías, varios derechos de la personalidad que dicen relación con el daño moral, porque la indemnización del daño moral es una forma de proteger esas garantías constitucionales, como el derecho a la privacidad, el derecho a la honra, el derecho a la vida privada, etcétera, etcétera. Y entonces ahí uno puede concluir que el daño moral tiene fundamentos constitucionales. Después yo he visto trabajo en Francia, por ahí recibí una tesis recientemente sobre daño moral, una tesis excelente de Francia del año pasado, donde también exponen allá el carácter de fundamentos constitucionales, no solo del daño moral, sino más ampliamente del principio de reparación integral del daño, en base a la protección del derecho de propiedad. Entonces, seguramente usted estaba pensando que en este caso, si le decían que la indemnización laboral cubría todo y que era una indemnización y que era tarifada, seguramente usted iba a argumentar que el principio de reparación del daño moral integral no puede ser tarifado. No puede ser tarifado. No puede ser tarifado. Sí. No, y se mide la indemnización en función del daño, no de los años trabajados. En este caso, del daño moral laboral. Después de este fallo, la práctica ha recogido en innumerables oportunidades estas peticiones de daño moral por despido injustificado. No siempre se dan, porque a lo mejor tienen que ser causales graves, como existió en el caso en que usted defendió, y hoy día incluso se ha abierto la jurisdicción laboral a conocer de estas pretensiones, pero usted en su oportunidad lo presentó en sede civil y no tuvo problema. No, yo sostenía de que esta materia no cabía dentro de la competencia de los tribunales laborales, porque si uno analiza cuál es la competencia que el Código del Trabajo le asigna a los jueces laborales, no aparece una indemnización por el daño moral. Hoy día se ha ido cogiendo incluso en acciones de autodespido, acciones de tutela a raíz de despido. Ya es una práctica, se han escrito libros, artículos, pero yo quería que pudiéramos tener esta conversación para que muchos abogados que a lo mejor ven este tipo de acciones sepan que esto no siempre estuvo en el derecho chileno, tiene un poquito más de 25 años y que aquí estamos conversando con la persona que se le ocurrió. Que se le ocurrió. Entonces, don Ramón, le quería preguntar, aparte de eso, como un consejo a los jóvenes estudiantes o jóvenes abogados, cuando se le presentan estos casos que son pioneros,
¿cómo usted recomienda que los enfrenten y qué importancia le da al estudio? Aquí estamos en una biblioteca que debe ser una biblioteca de derecho privado más importante de Chile, que se formó desde que comenzó esta oficina su padre, el año 1939. 39, y la siguió usted, después sus hijos. ¿Qué importancia le da al estudio, al derecho comparado? ¿Cómo enfrentar estos casos nuevos? Primero que nada, yo, en mi experiencia profesional como abogado ya de tantos años y profesor de Derecho Civil, me doy cuenta de la importancia que tiene la generalización del derecho civil. No se puede ejercer la profesión de abogado en cualquier ámbito que ella sea sin un conocimiento acabado del derecho civil. El derecho civil informa todas las otras ramas del derecho. Yo sé que en esto no estoy muy de acuerdo con lo que ha sostenido por escrito el profesor Alejandro Vergara. Él es profundamente contrario a la idea de la generalización del derecho civil, defendiendo la particularidad del derecho administrativo. Entonces a él no le gusta que en materia administrativa se traigan a colación principios de derecho civil, pero la práctica jurisprudencial revela que también en el derecho administrativo hay que tener conocimiento del derecho civil. La prueba lo da la responsabilidad del Estado por faltas de servicio, en que todas las cosas han sido tomados los principios de la responsabilidad extracontractual civil chilena. ¿Y esto pasó aquí en el derecho laboral? Aquí pasó en el derecho laboral, exactamente, en el derecho laboral. Además, otra cosa que he aprendido es lo siguiente: este compartimento del derecho son en realidad bastante ficticios. A la larga, los juicios no son de derecho civil, de derecho procesal. Los juicios son un problema de hecho. Y para solucionar ese problema de hecho, muchas veces hay que recurrir a distintas ramas en que se divide el derecho. Y confluyen. En este caso estaba muy claro. Confluía la responsabilidad extracontractual con los principios laborales. Y eso pasa en muchos otros ámbitos. Y también el derecho comparado que yo le decía recién. Comparado. Usted se formó en Francia, fue un doctorado, uno de los primeros doctores en derecho privado que tuvo nuestro país. Después vamos a mostrar el título, don Ramón, que eso es, yo creo que un elemento ya histórico. Pero también estuvo en Estados Unidos, donde pareciera ser que los sistemas son distintos, pero en materia de daños, que usted lo estudió muy bien, a la larga yo creo que usted una vez me dijo, esto es lógica, y esto es prudencia, y esto es lo razonable. Así es. Sobre todo, si se tiene en cuenta que si bien el derecho del common law carece de un principio general de responsabilidad, como en los derechos romanistas, no es menos cierto que en el common law existe un tort especial, que es el tort de negligence, que es una de las formas, uno de los tipos de responsabilidad que consagra el common law. Y ese tort de negligence se calza muy bien con nuestro sistema de responsabilidad extracontractual. De manera que uno puede usar los principios que ha recogido el derecho anglosajón perfectamente para el derecho chileno. ¿Y usted no tuvo ningún problema de enseñar? No. En la Universidad de Miami enseñar derecho responsable, es un seminario sobre tort y responsabilidad civil. Había unos trabajos de derecho comparado sobre eso anteriores que se habían hecho en Francia. Se puede hacer perfectamente. ¿Y su tesis doctoral también? Sí. Tuvo también otro tema interesante, que usted trató la relación de causalidad y también iba haciendo a veces comparaciones con el derecho francés, chileno, pero también con el derecho penal a veces. Sí, claro, porque es curioso, en Francia, más al tiempo en que yo hice mi doctorado que ahora, el derecho penal integraba la rama del derecho privado en la universidad francesa. De manera que cuando yo hice mi tesis,
el decano Martí, que fue mi profesor de tesis y director, me dijo que abarcara la relación de causalidad en derecho civil y en derecho penal. De manera que tuve que estudiarlo en los dos aspectos. Y ahí resultó que en realidad en derecho civil no había nada sobre la relación de causalidad, por lo menos en Chile. Si uno toma el libro de Alessandri, que era la Biblia única que existía en materia de responsabilidad extracontractual, y la memoria de don Orlando Tapia en la Universidad de Concepción sobre eso, uno ve que la relación de causalidad se limitaban a decir que es un elemento de la responsabilidad y punto. Pero no había ningún libro. De manera que para estudiar la relación de causalidad había que referirse más bien al derecho penal, donde sí ha sido objeto no solo de muchos estudios, sino de estudios excesivos, diría yo, porque los penalistas han llegado a teorías y doctrinas que son excesivas en materia de causalidad. Quiero decirle a quienes nos están viendo que si quieren ver más antecedentes del caso, don Ramón publicó la sentencia de la Corte de Apelaciones y escribió un comentario a este caso en la revista chilena de Derecho en el volumen 25 del año 98, donde se refiere precisamente a este caso Césped con Banco del Estado, como día se llaman, y volvió a escribir en un comentario de jurisprudencia en la Universidad de Concepción sobre otras evoluciones que había tenido el mismo tema. Así que, sí, de otras sentencias. De otras sentencias. Pero sí, sobre el mismo tema. sobre el mismo tema. Y bueno, hoy día la laboralística nacional se han escrito libros, artículos sobre el tema, y el tema ya, bueno, es muy conocido, pero así partió. Con don Ramón podríamos estar hablando mucho rato. Yo le dije que yo tuve una dificultad cuando lo abordé para esta entrevista, porque no sabía cuál de sus primeros casos en responsabilidad civil me habría gustado conversar. Tiene el primer caso de daño moral para una persona jurídica, también una demanda planteada por don Ramón en esta oficina, el primer caso de responsabilidad precontractual. Seguramente lo vamos a estar entrevistando en algún otro programa. Así que bueno, espero que haya sido un programa interesante, donde vemos cómo, don Ramón, eso yo lo destaco especialmente, en el ejercicio práctico, esto de las fronteras entre disciplinas no es algo que sea derecho estricto. Yo me voy a dedicar, por ejemplo, al puro derecho en materia agraria, por ejemplo. Y me voy a encontrar con que, o al puro derecho de agua, me voy a encontrar con que tengo que tener conocimientos de derecho civil y de otras ramas del derecho. Una última pregunta. Usted, que es un autor tan conocido y que ha escrito tanto, estudió doctorado, estudió un año después en Estados Unidos, ¿se imagina su vida jurídica sin el ejercicio de abogado? No. Yo no entiendo la existencia de profesores que se dediquen solamente a la academia. Yo encuentro que de todos modos hay que tener ejercicio profesional, porque no es nada estar redactando informes y opiniones legales y demás. Hay que llegar también al ring, donde se ve, ¿no es cierto?, a ver cómo uno aplica estos conocimientos teóricos a la práctica. Y se ve expuesto entonces a un adversario. Mi padre, me acuerdo yo, que era un abogado enorme, sapiese, mi padre me decía, mira, esto es lo más complicado como profesión que puede haber. Porque el abogado de ejercicio práctico tiene un contradictor. De manera que no es solo lo que él diga. Al frente tiene a alguien que va a destruir lo que tú digas. No es un médico. El médico trata al enfermo y no tiene a otro médico que le esté ahí diciendo, no, estás equivocado, te equivocaste y demás. Mientras que en la profesión de abogado se ve. Y por eso yo creo que el profesor tiene que tener un contacto con la práctica, sea como juez, sea como abogado de ejercicio profesional. Muchísimas gracias, don Ramón, por esta muy interesante conversación, y probablemente si tenemos una segunda temporada tendremos la posibilidad de conversar de otro de sus primeros casos que fueron pioneros en Chile. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De luego. Como ha quedado demostrado en este capítulo, un buen, estudioso y decidido abogado puede cambiar la historia
al menos del derecho de daño. En el próximo episodio conversaremos con el abogado que obtuvo la primera indemnización de daño moral por muerte de un conviviente en Chile. Este programa fue presentado por Diez Schwerter Abogados. Disfruta de este y otros episodios en todas nuestras redes asociadas. Si deseas acceder a material exclusivo como sentencias y artículos relacionados, entre otros, escríbenos a nexocausal@diezschwerter.cl y te contactaremos.